corazón. Dame tu parecer. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de los pastores Echeverrías de la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida, para lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias por la cordial bienvenida de siempre. Nos alegramos mucho de estar aquí nuevamente. Bendecimos al pueblo que se conecta y especialmente a nuestro director, don Jorge Giraldo. Que el Señor le dé mucha fuerza y energía para seguir adelante. Amén. Como siempre les bendecimos y le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí, porque cada tiempo que el Padre nos da la oportunidad de enseñar y de transmitir lo que Él nos da, nos bendecimos nosotros y los bendecimos a otros. Estamos entrando hoy un poquito tarde porque tuvimos problemas técnicos como sucede. La tecnología a veces falla, pero bueno, aquí estamos dándole de lo que el Padre nos ha entregado para el día de hoy. El tema es ¿de qué estás consciente? ¿De qué estás consciente? Vamos a hablar un poco de la conciencia. Sí. Bueno, la conciencia. Personas que dicen, oye, ese no tiene conciencia. ¿Has escuchado esos comentarios? Lo hizo inconscientemente, o sea que no puso conocimiento de lo que estaba haciendo, lo hizo como robot automáticamente. Bueno, creemos que todos los seres humanos fuimos creados para tener la capacidad de ser conscientes. Todos tienen o todos tenemos la capacidad de ser conscientes, o sea, estar conscientes de nuestro entorno, estar conscientes de lo que pensamos, estar conscientes de lo que hacemos y cómo actuamos sobre todo. Se piensa primero y después se actúa. Entonces hay personas que actúan sin pensarlo, o sea, sin conciencia de lo que están haciendo y después pues tienen que cosechar las consecuencias de lo que hicieron. O sea, ¿de qué somos capaces en determinadas circunstancias? Todas las circunstancias que presentan, cómo actuamos, cómo tratamos de enfrentarlas, sean buenas o malas, pensando siempre consciente de qué beneficios puede tener o qué puede pasar en forma negativa. ¿Qué percepción tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno? Nuestro entorno está muy, donde quiera que vamos, hay mucho, es muy nocivo. Por la forma de la actuación, personas que salen no saben si van a tener un accidente o un incidente con alguien, con las personas están así tan perturbadas emocionalmente que no son ni conscientes de lo que están haciendo. Entonces, en cada paso yo creo que damos en nuestra vida, tenemos que estar conscientes qué hay dentro de nosotros, qué hay en nuestro entorno, ¿verdad? Y siempre pues creo que debemos estar preparados para lo que pueda pasar. La conciencia es muy importante porque la conciencia o nos da paz o también nos acusa, nosotros decimos, o nos acusa. Sí, bueno, también es que a veces somos conscientes y reflexivos de nuestras acciones, o sea, hicimos algo y lo pensamos, reflexionamos a ver qué consecuencias tuvo, porque usted puede tener una buena intención, pero si no es consciente de lo que está haciendo, puede ser que afecte a una persona, que afecte a su medio ambiente. Entonces usted tiene que reflexionar. E inclusive hay veces que hay mentiras que hay que guardárselas. Tiene que callárselas, porque puede tener consecuencias funestas, puede tener consecuencias malas. Bien. Ahora bien, ¿qué es conciencia? Entonces, Se define la conciencia como. La conciencia se define el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Mire lo importante que es la conciencia y el estar consciente de lo que tiene que ver qué pensamos nosotros de nosotros mismos, ¿verdad? Y qué conciencia hay de todos de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos. Wow, wow. Bueno, seguimos. Bueno, que la conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse
asimismo de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno, de lo que estamos hablando. Usted tiene que estar alerta a su medio ambiente, a las personas que lo rodean. Bueno, hay tantas personas que están afectados emocionalmente, ¿verdad? Que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, con lo que hace y cómo se comporta, cómo actúa. Y siempre hay que estar consciente, alerta del ambiente en que usted está. Yo sé que hay personas que salen con tanto miedo, que voy al banco, pero si entra un ladrón con una pistola y empieza, entonces la persona dice, mejor no voy, ¿verdad? Tampoco se pretende que se viva así, de esa forma, aislado completamente, ¿verdad? Es que cuando usted tiene conocimiento de usted y de su entorno, por eso digo, no podemos vivir en las nebulosas. Hoy en día están sucediendo muchas cosas y la gente está totalmente, la gente no está consciente, no tiene un conocimiento de lo que está sucediendo a su alrededor. Y por eso a veces pasan cosas que nos van a sorprender. Si no tenemos conciencia, es decir, conocimiento del ambiente que nos rodea o de realmente qué es lo que hay dentro de nosotros o cómo yo me conozco. Cómo yo me conozco. A veces, yo siempre digo que nosotros somos lo que pensamos, no lo que aparentamos, porque es así. A veces la gente vive de apariencia, aparentan una cosa, pero dentro de su consciente, de lo que es, realmente es una cosa totalmente diferente. Sí, eso es así. O sea, en este sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental, a sus pensamientos, al centro de mando. Que esto implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentidos. O sea, usted tiene control. Usted no puede dejar que sus emociones lo controlen, sino que usted tiene que tener control sobre su conciencia. Usar la conciencia para controlar todo lo que sucede a su alrededor. Claro, a veces tiene sus límites, ¿verdad? Usted no puede 100% hacerlo, pero una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo y en su entorno, en su medio ambiente. ¿Ah? Consciente. Estas son varias definiciones. Bueno, se emplea para definir la capacidad de los seres humanos para distinguir entre el bien y el mal, distinguir entre el bien y el mal. Hay una parte de la palabra que dice, antes de ti pongo el camino del bien y del mal. Tú escoges por dónde camine. Ya que usted no puede acusar a nadie. Si usted en forma consciente escoge el mal camino, pues eso va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Y muchos que están en cárceles, pues ahí lo tienen. Actuaron dejándose llevar por sus impulsos y después dicen, no sé, yo he visto cuando lo entrevistan, dicen, no sé ni por qué lo hice. O sea, no puso conciencia en lo que estaba haciendo ni pensó en las consecuencias que eso podría traer. Bien. Hay que ver también el sentido de la moral y de la ética y tener la capacidad de reflexión de la realidad. De reflexionar es pensar, considerar, sopesar, meditar, consultar, analizar, mirar cómo se hace todo. Bueno, vamos a hablar de nuestra conciencia en términos espirituales. De acuerdo a las escrituras, pues vamos a tocar diferentes tipos, 5 tipos de conciencia. Y ya nosotros nos identificaremos y pues tener claro. Y esto nos servirá para analizar cómo anda nuestra conciencia. Las escrituras nos hablan de algunos tipos de estos conceptos, ¿verdad? Dice, una conciencia limpia. Una conciencia limpia tiene que ver cuando el Padre tiene control de nuestra vida. Es cuando caminamos de acuerdo a su revelación y no a nuestro esfuerzo humano o en base a nuestras propias decisiones. Eso es una conciencia limpia. Limpia, ¿verdad? Cuando tenemos claridad, cuando tenemos conocimiento, cuando estamos claros en lo que el Señor nos ha hablado, nos ha revelado, en lo que el Señor está esperando de nosotros y nosotros actuamos. O sea, caminamos de acuerdo, ¿verdad? Y no de acuerdo a mis conceptos. Aquí hay 2 textos que nos ilustran esto. En 1 Timoteo 3:9, en la Biblia al día 1989 nos dice, deben guardar
con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. ¿Cuáles son las grandes verdades de la fe? Esto significa que nunca debemos alterar o adulterar su palabra, su revelación. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Y nosotros vemos mucho eso, mucho en el pueblo del Señor, ¿verdad? Que cogen la palabra, la adulteran, y eso es perversión. Manipulación. Exacto. ¿Para qué? Para su propio beneficio. Entonces, nosotros tenemos que ver que muchas veces, ¿verdad? Usamos la palabra. A veces no queremos hablarle directamente a la persona y usamos la palabra, ¿verdad? Para golpear, para atacar, y ahí estamos adulterando la palabra y la verdad del Señor, porque no debe ser nuestro comportamiento, y tenemos que examinar realmente cuáles son las intenciones de nuestro corazón, que tiene que ver con nuestra conciencia, porque muchas cosas las hacemos teniendo el conocimiento y sabiendo lo que estamos haciendo, pero por un fin propio venimos y manejamos la palabra de esa manera. Entonces no tendríamos una conciencia limpia y clara. En Hechos 24:16, Biblia de Jerusalén, tercera edición, nos dice: por eso yo también me esfuerzo en tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que tener una conciencia limpia. Es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Es algo constante, es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que lo que nosotros hagamos, nuestros esfuerzos, sean sin malicia y sin maldad. Wow. Porque a veces no es solo la maldad, sino la malicia con que hacemos las cosas. Entonces, mire lo importante que es tener una conciencia limpia, que es lo que el Señor demanda de nosotros. Entonces, una conciencia limpia nos lleva a mantenernos firmes y perseverantes en su verdad, sea cual sea la circunstancia por la que estemos viviendo. Es mantenernos firmes en su palabra y que nosotros no claudiquemos, ¿verdad? Nunca claudiquemos, sino que y no dejarnos manejar por las presiones que nos rodean, porque miren, hay veces que la presión de grupo, de la sociedad, de lo que sea, nos presionan de tal manera que nosotros tenemos un pensamiento firme y sabemos la verdad, mas sin embargo por las presiones donde estemos en el trabajo del jefe, los compañeros y todo ese tipo de circunstancias nos pueden llevar a claudicar, ¿verdad? Y entonces estaremos corrompiendo la palabra, ¿está correcto? Sí. ¿Verdad? La palabra, y estaríamos corrompiendo nuestra propia vida, y entonces ya no sería una conciencia limpia. Sí, y todo es cuestión también de interpretación. Hay tantas personas que han tratado de interpretar la palabra y hacen traducciones, y el que traduce pues comete muchísimos errores y no es un experto en lingüística. Y aunque sea un experto en lingüística, a veces es difícil traducir de un idioma al otro, porque, por ejemplo, lo que ocurre con el hebreo, que es un idioma muy rico, y se puede usar una persona, dependiendo del contexto, se usa una palabra, perdón, para decir algo, y cuando lo tratan de traducir, pues cometen errores. Y ahí sí hay muchos errores de traducción dentro de la palabra, aunque en ese libro, aunque haya errores de traducción, está la esencia de la palabra. Por eso es que el Señor hablaba de que es como un tesoro. Un hombre que encuentra un tesoro que está encejado y va y compra el terreno y lo saca. Pues ahí ese tesoro está encejado ahí. Y digan lo que digan, que tratan de desvirtuar la palabra o tratan de decir que Jesucristo no es el Señor, que no es Rey de los cielos y de la tierra. Eso a él no lo va a afectar. Digan lo que digan, sigue siendo Rey y Señor y amo del universo. Y punto. Entonces tenemos que examinar. La conciencia tiene que ver con las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Porque hacemos las cosas y muchas veces no, yo no lo hice de mala fe, sino que tuve que aceptar esto, tú sabes, para no tener conflicto con la gente ni nada de eso. O sea, si nosotros vamos a ser rectos y correctos y queremos mostrar delante del mundo y delante del Señor que tenemos una conciencia limpia, tenemos que ser derechos, como Él dice las cosas. Pero entonces, fíjate, ¿a quién complacemos? El mismo Señor
cuando vino su tiempo y trató de traer la verdad, ¿qué hicieron? Se le fueron en contra a los maestros que sabían, los grandes teólogos de aquel tiempo, se fueron en contra de la verdad de la palabra. Exactamente. Y lo mataron. Y él dijo, si eso lo hicieron al árbol verde, ¿cuánto nos harán a nosotros que somos las ramas de ese árbol? Entonces la segunda conciencia es una buena conciencia. Y mire que la escritura habla de eso, no es que no la estamos inventando. Entonces la psicología tiene otras conciencias, pero la parte espiritual es la que a nosotros nos interesa. Dice, la buena conciencia tiene que ver si somos capaces de obedecer al Padre, de acuerdo a su revelación. Y no con lo mucho que hagamos, si esto no está alineado a lo que Él manda de nosotros. Tiene que ver con la intención de nuestro corazón, como decíamos, ¿verdad? Entonces, en Hechos 23:1, Biblia Textual Tercera Edición, nos dice Pablo, entonces, fijando los ojos en el Sanedrín, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia me he conducido para con Dios en este día. Entonces, mire cuando él habla, o sea, yo me he conducido, aún aunque estaba frente a esas autoridades, yo no voy a decir lo que ellos quieren oír, sino que voy a decir la verdad, aunque la verdad me cueste. Ese era el apóstol Pablo. Y le costó. Exacto. Pues, lo pagó con su vida. Ajá. Entonces, él se manejaba con la motivación correcta, no tomando en cuenta todas las presiones, lo que ellos querían y demandaban de él, sino que él dijo, vean eso, y era un ejemplo, ¿verdad? Yo cómo me he conducido para con Dios hasta este día. Él lo habla. Entonces, en 2 Corintios 1:12, nueva versión internacional del 22, dice, para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Mire cómo nuestra conciencia es testimonio. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Es como el mismo Pablo dice que tenemos que ser cartas abiertas. Exacto. Es que cuando usted abre una carta, viene en un sobre, usted la abre, usted sabe el contenido de lo que hay dentro. Pero que usted también sea una carta no cerrada, sino una carta abierta que la gente pueda ver qué es lo que hay en usted. La ¿Entendido? transparencia, como dice ahí, la sinceridad. Exactamente. Que usted fiera, no solamente lo habla, sino que también que lo vive. Exacto, y que nuestra conducta sea ajustada a la palabra de Dios, como dice ahí, y no a nuestra sabiduría humana. Porque la sabiduría humana, usted sabe, se daña muy fácilmente. Entonces, lo que hagamos es lo que va a dar testimonio en el mundo de nuestra conciencia. Y si lo que hacemos tiene el sello de la sinceridad y gracia del Señor, y no de nuestro propio conocimiento. Entonces, que todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Como nosotros que somos hijos y los representamos a Él. O sea, que lo que nosotros decimos tiene que tener un sello, un respaldo de que verdaderamente somos hijos de Él. Yo puedo dar testimonio de eso porque cuando yo trabajaba en lo secular allá en Puerto Rico, siempre estaban buscando ocasión para hacerme caer. ¿Okay? Se burlaban, me hablaban de cosas religiosas que yo estaba violando, ¿no? Porque tú eres esto, tú eres aquello, pero yo siempre me mantuve firme. Y uno de los que más me atacaba, a fin de cuentas, se convirtió al Señor y empezó a reunirse con grupos, hizo unos grupos de estudio, que yo me enteré de eso, por él mismo, ¿verdad? Y yo sé que ha permanecido en eso, así es que manténgase firme, el Señor no lo va a dejar en vergüenza. Entonces, las intenciones de nuestro corazón son las que van a medir o van a pensar todo lo que nosotros lo hagamos. Entonces, tomemos en cuenta eso porque esa es la medida de nosotros, ¿verdad? Esa es la medida realmente de nosotros. Eso es lo que nos va a pesar. Pesar es lo que va a ver, es lo que se va a ver delante del Señor y aún delante de los hombres, porque los hombres se dan cuenta. Entonces, una conciencia débil, vamos un poquito rápido por el tiempo, ¿verdad? Esta condición caracteriza el carácter de una persona que se muestra dominado o sin poder de decisión, por lo que muchas veces son objeto de manipulación o engaños.
se refiere a un aspecto de la personalidad de alguien que es enclenque, que es una persona enclenque, o sea, que es muy manejable, ¿verdad? Que es manejable, que es vulnerable, ¿verdad? La debilidad es sinónimo de agotamiento, extenuación o flaqueza. Entonces, siempre estas personas son muy fáciles de Convencer, de manipular. Esas personas que son de una débil conciencia y sabemos, pero no debemos aprovecharnos. Y aquí en 1 Corintios 8 y 9 y del 11 a 12, nueva versión internacional, nos dice: sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropezadero para los débiles. Mucho cuidado de aprovecharnos, ¿verdad? De aquellas personas que son más débiles, menos maduras y que nosotros veamos que podemos aprovecharnos de ella de una manera muy sutil. Dice, entonces, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Miren lo que está diciendo ahí. Y sabe lo que pasa, que después dicen, y eso que es de la iglesia. Dicen. Exacto. No, y eso, sino que cuando tú vas contra el débil y tú lo manipulas y te aprovechas de él, ¿verdad? Y te aprovechas de él, entonces tú no lo estás haciendo contra él. Mira lo que dice la palabra, y vas contra el Señor directamente en lo que tú te aprovechas de él. Así que tengamos mucho cuidado. Una conciencia mala o culpable, dice, la maldad empieza en la disposición de la mente y se demuestra en los actos que van modelando el carácter de quien deja caerse en sus redes y va marcando su destino. Nuestro Mesías dijo que el origen de toda maldad empieza por el corazón de los hombres y que de ahí salen los malos pensamientos, insensatez, soberbia y altivez. La culpabilidad es aquella, ¿verdad? Porque estamos hablando de una conciencia mala y culpable. Entonces, la culpabilidad es aquella responsabilidad moral y espiritual de haber realizado una acción contraria a la ley divina o humana. Hay una culpa legal que se asume por la violación de la ley del hombre, pero la moral y espiritual es la que mancha en el alma y se contrae cuando se actúa con conciencia y libertad y se viola la ley divina. Entonces, mire, esa conciencia mala. En Hebreos 10:22, la Biblia, Dios habla hoy, nos dice, por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpio nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Entonces, mira lo que hablo, que es importante, la sinceridad para tener una conciencia limpia y no una conciencia mala, malvada, perversa. En la Biblia, nuestra versión internacional dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad de que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Entonces es la palabra la que nos limpia. Entonces el que tiene una conciencia mala también a veces lleva una carga de culpabilidad, ¿verdad? Entonces a veces la persona no lo dice, pero sabe que conscientemente actué mal. Ay, y entonces estoy con la culpabilidad, y entonces llevo como ese lastre encima y el enemigo más nos atormenta. Mira cómo tienes esa conciencia. Entonces, es muy importante analizarnos, ¿verdad? Y todo tiene que ver con las intenciones del corazón. Y por último, una conciencia corrupta o cauterizada. ¿Qué nos dice de eso, Noé? Conciencia corrupta y cauterizada. Aquí hay dos textos, pero háblanos un poquito de eso. Conciencia cauterizada. O sea, y corrupta. Sí, oiga, eso está fuerte, pero ahí va. Hay personas que, bueno, viven dentro de un templo. De lunes a viernes, sábado y domingo y no tienen tiempo y prefieren enojarse con su familia y culpar a la familia porque no quieren ir y mandan a la familia para el infierno y los condena y la mala en casa es tal persona. Todo lo que está cauterizado ya no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces piensan que el Señor requiere que usted esté 7 días a la semana, 24/7, ahí dispuesto y que abandone a su familia. No, Señor, el primer ministerio suyo es la familia, el hogar. Diga lo que lo diga quien diga lo contrario, cualquier pastor, no. Yo lo enfrento con eso. El primer ministerio suyo es su hogar y si tiene hijos, esos son sus ministerios.
procure que su familia se mantenga unida, procure que el altar en su corazón esté encendido todo el tiempo y sobre todas las cosas no tenga una conciencia cauterizada. Escuche, preste atención, obedezca la palabra del Señor. No se cierre al consejo bueno y sano de otra persona. Sí, a veces siendo hijos del Señor podemos llegar a cauterizarnos y hasta tener una conciencia corrupta y dice, ay, suena muy feo. Sí, porque el corrupto ya se acostumbra A la corrupción. a un estilo de vida y a mentir y no hacer las cosas con integridad. Entonces ya se acostumbra a ese estilo de vida y aún estando en los caminos del Señor hay ese tipo de conciencia. Sí, entonces, para terminar, en Tito 1:15, nueva traducción viviente, nos dice, todo es puro para los de puro corazón, eso es así. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Y en 1 Timoteo 4:1-2, la Biblia de las Américas nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. El mentiroso tiene la conciencia ya cauterizada y corrupta, porque a veces muchos hijos del Señor se acostumbran a mentir, a engañar, a engañar. Entonces dice, ok, el Señor me perdona, pero ojo con eso. Ojo con esos vicios, ojo con esas acciones repetitivas en nuestra vida que nos acostumbramos a vivir a eso. Y si usted se acostumbró a vivir ciertas maneras de vivir, ciertas actuaciones en su vida, ya sea la mentira, ya sea la hipocresía, como dice la palabra, entonces piense, ¿verdad?, que usted de una manera u otra hay una conciencia ahí corrupta o cauterizada. Si usted se ha acostumbrado a ese estilo de vida, entonces tenemos que examinarnos a ver cuál es nuestra conciencia. Nosotros tenemos notas aquí, el que las necesite, que me las pida y yo se las mando porque sé que hemos ido un poquito rápido, pero creo que es un tema muy importante y en los tiempos que estamos viviendo tenemos que analizar, como decía el tema, de qué estamos conscientes, porque muchas veces no estamos conscientes, ¿verdad?, de cómo anda nuestra conciencia delante del Señor y delante de los hombres. Bueno, hasta aquí llegamos por este día. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad, aunque fuimos un poco ligeros por causa de la tecnología. Pero bueno, aquí estamos siempre proclamando la verdad de nuestro Padre Eterno. Señor les bendiga, Señor les guarde y recuerde que juntos vamos al camino porque donde estamos no es el final. Bendiciones.